Bienvenidos. Quédate con nosotros para un momento de reflexión de la palabra de Dios. Con el pastor David Martínez. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bienvenidos todas las familias representadas en este 15 de junio del año 2025. Ya estamos a la mitad del mes y a la mitad del año. Qué bueno es que aprovechemos el tiempo y que nos inspiremos en la motivación que nos da el salmista, cuando en el Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bonita motivación, ¿verdad? La que el salmista nos da, y yo creo que con esa motivación vamos a seguir adelante. Abra las Sagradas Escrituras en el Evangelio escrito por Juan, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan, en el capítulo 8, el versículo 31. Y vamos a ver el tema: Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Ahí vamos a leer en Juan 8:31. Le cuento que antes de que abriéramos a las 9, ya había gente esperando para entrar. Los felicito, porque ahora trasladamos la oración de lunes para el domingo a las 9 y a las 10 la escuela dominical, a donde venimos para aprender, así dicen los niños. Nosotros también así lo decimos. Juan 8:31, ¿ya lo tienen? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de juntarnos, de reunirnos en este lugar con el propósito de darte a ti la gloria y aprender cada día más y más. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, mis amados. ¿Cuál fue el título de la enseñanza anoche, de la predicación anoche? O la cosecha. Unos sembraron y otros cosecharon, pero qué bueno es el Señor. Así que aquí estamos de nuevo, una vez más, y con esta palabra, pues el título es: Jesucristo es la verdad. ¿Cuántos le creen? Jesucristo es la verdad. ¿A usted de qué manera le gusta que le hablen? ¿Con la verdad o con la mentira? Con la verdad, ¿verdad? Sin embargo, muchos en época de elecciones escuchan muchas mentiras y las cree la gente. Las cree la gente y después están quejando. Pero qué bueno que Jesucristo es la verdad. Y en Juan capítulo 14, en el versículo 6, ahí fue donde Jesús dijo, él fue el que lo comunicó y hoy nosotros lo recordamos, porque ahí dice que Jesucristo es el camino, la verdad, en 14:6, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pues voy a tomar esa expresión de la verdad. Nosotros regularmente, los seres humanos, antes que no habían abogados, se hacían contratos
¿De qué manera? ¿De qué manera se hacían los contratos cuando no habían abogados? Quiere decir que eso hace ahí mucho tiempo. ¿Cómo se hacían los contratos? ¿De qué manera? De palabra. De palabra se hacían los contratos. Y la otra vez les hablé de Tamara, que ella también pidió una señal, pidió un objeto de la persona con la que estaba haciendo el trato. Ustedes ya saben todo lo que pasó. Y le dieron el báculo y le dieron el cinto. Esa era una señal. En los pueblos también se hacen contratos de palabra. ¿Y qué es lo que ha oído usted decir? O a lo mejor usted lo ha dicho cuando dicen, nos vamos a juntar en tal lugar. Y la otra persona le dice, ¿de veras? ¿Y cómo es que responde la otra persona? Palabra de hombre. Palabra de hombre. Que dicho de otra manera, quiere decir palabra de verdad. ¿Cuándo tienen palabra de hombre? Aunque sea mujer, es una palabra de verdad. Una palabra de verdad que, según la versión que usted utilice, hay escrituras donde aparece 56 veces la palabra ciertamente, o que quiere decir de verdad les digo. En la Reina Valera aparece 67 veces. 67 veces. Y entonces, dependiendo de la traducción que usted utilice, ahí va a encontrar ciertamente, o la palabra una gran verdad, dicho de otra manera, una gran verdad. En Juan, en el capítulo 3, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 3, los muchachos dirían Capicúa, Juan 3:3. Y mire cómo Jesús ahí le dijo. Jesús respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, oiga, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo. Eso quiere decir que esa es una gran verdad. Es una gran verdad que para entrar al reino de los cielos, ¿qué es lo que hay que hacer? Nacer de nuevo. Dicho de otra manera, recibir a Jesús en su corazón, como lo hizo hermana Liliana anoche. Ella recibió a Jesús, quiere decir que nació de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo y al salir del templo uno muere, ¿qué pasa? Pues se va al cielo. Se va al cielo, como le dijeron a aquel hombre que estaba crucificado a un costado de Jesús y el otro ladrón también. Algunos han dicho que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, ¿cómo le respondió? Oiga, ¿cómo le dijo? De cierto te digo, te aseguro, te lo digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bueno, entonces, creerle al Señor que es cierto, que es una gran verdad. En el versículo 5, una vez más, hablando Jesús con aquel sabelotodo. ¿Por qué le digo que era sabelotodo? ¿Por qué? ¿Quiénes son los que lo saben todo? Dígalo con confianza entre nos. ¿Quiénes son los que lo saben todo? Nadie lo sabe todo, hermano. Todos los días aprendemos. Pero aquí había uno que lo sabía todo, porque había estudiado bastante y era uno de los principales. Era uno de los principales, porque es lo que dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo.
un principal entre los judíos. Era principal. Quiere decir que estaba un poquito a un paso más de los demás. Por eso se dice, ¿verdad? El sabelotor. Llegó a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y es cuando el Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ya sabemos que Nicodemo argumentó y diciendo: pero ¿cómo será esto? ¿Cómo un hombre viejo puede entrar de nuevo en el vientre de su madre? En el versículo 5 dice, respondió Jesús: de cierto te digo. ¿Por qué significa la palabra de cierto te digo? La verdad, dicho de otra manera, ya lo dije al principio, te aseguro, palabra de hombre, como decimos en Guatemala. Y aquí dice: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mire cómo el Señor Jesucristo, que es la verdad, aquí está asegurándonos que todo lo que Él dice es cierto, que todo lo que Él dice es verdad. ¿Cuántos lo creen? Nosotros hemos dicho muchas veces, y a veces se toma como pretexto, el predicador, el pastor, el que está presidiendo, dirigiendo, dice, bueno, como para consolar a los presentes, dice: no se olviden, hermanos, que donde 2 o 3 estuvieron reunidos en su nombre, Él aquí está. Pero a veces se dice como excusa, como cuando hay alguien visitándonos y queriendo decir: hermano, realmente somos bastante, pero hoy solo venimos 2 o 3. Pero no nos olvidemos que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él ahí está. ¿Cree usted eso? Eso es una verdad. Esa es una verdad. Y aunque no se diga de cierto te digo. Y aunque no se diga les aseguro. Y aunque no se diga palabra de hombre, que aquí está el Señor, eso es verdad. Eso es verdad y nosotros lo debemos de creer. En Juan capítulo 13, en el versículo 16. Juan 13, 16. Estoy haciendo énfasis en las palabras que Jesucristo dijo. Aquí dice: de cierto te digo. Les digo la verdad, dicho de otra manera. Les digo la verdad. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Qué bonito, ¿verdad? Creerle nosotros al Señor Jesús, que Él es el que dijo: les aseguro, les digo la verdad, no les miento. Dicho de otra manera, Pablo también usó esta expresión en Romanos capítulo 8 y versículo 18. Romanos, carta a los romanos. ¿Quiénes eran los hermanos romanos? ¿Quiénes eran los hermanos romanos? Los de Roma. Fácil. Pero a veces si les digo cositas así, para que usted reaccione. Romanos 8, 18, aquí dice exactamente: pues tengo por cierto, mire, aquí lo dice Pablo de otra manera, les digo la verdad. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, Pablo está haciendo uso de decir una verdad.
Pues por cierto, dice, pues tengo por cierto, pues tengo por seguro. Mire, que lo que ahora padecemos en este tiempo, ya sea por el calor, por la lluvia, por la nieve, y todas las cosas que pasan, enfermedades también, escaseces y todo eso, pero no es nada comparable, dice aquí, con lo que se ha de manifestar. Mire, con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Quiere decir, mis hermanos, que si aquí sufrimos, es un poquito nada más. Es pasajero, porque pronto, hermanos, vamos a gozarnos más allá del sol. Y si nosotros buscamos otras citas y recordamos otras escrituras como la de Filipenses 4:19, esa seguro que le va a gustar a usted, para que usted crea lo que los escritores, porque en este caso es Pablo el que escribe, pero no se olvide que Pablo escribió y los demás escritores escribieron de qué manera. ¿De qué manera fue que ellos escribieron? Inspirados por el Espíritu de Dios, que es el mismo Dios. Y entonces en Filipenses 4:19 dice, y Dios pues suplirá lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Usted le cree? Pues como que se le diga, pues cierto de cierto, les aseguro que no les va a faltar nada, no nos va a faltar nada. Y el Salmo 23, que por cierto lo leímos y se hizo con mucho énfasis y con mucho gozo, el versículo 6 del Salmo 23, mira cómo dice, ciertamente, dice, mira aquí se está usando otra vez la palabra, ciertamente, de verdad les aseguro, no les miento. Dicho de otra manera, el salmista que está diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos se alegran? Miren, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bueno, ¿verdad? Que el salmista también nos motiva a que nosotros le creamos a Dios, que le creamos a su palabra, y aunque muchas veces como que el proverbista nos recuerda en el capítulo 23 y versículo 5, pero se nos acaba. ¿A cuánto se nos ha acabado? Eso se acaba, pero no hay que olvidar que el Señor ha prometido. El Proverbios 23, 5 dice de esta manera: poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas. ¿Oye cómo dice? Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Eso también es cierto. Eso también es cierto, mis hermanos, porque hay un momento en la vida en la que nos quedamos en cero. ¿Le ha pasado a usted? ¿Verdad que sí? Nos pasa. Porque, mis hermanos, lo que Jesús dijo es verdad. Porque no olvide que Jesucristo es la verdad. Y Ezequiel también me lo recuerda. El profeta Ezequiel me lo recuerda también en el capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, en el versículo 21. Dice ahí el hermano Ezequiel, el hermano Sic. Dice así, Ezequiel 18:21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, oiga lo que sigue: de cierto vivirá, no morirá. Hermanos, esa es una gran verdad. Por eso es que el hermano Pablo
dice que el Señor llamó de lo vil y de lo menospreciado, de lo más sucio y de lo tremendo que se usa en esta tierra para después estar predicando esta palabra. Porque si Dios le dice a través del profeta Ezequiel, que fue inspirado por el Espíritu Santo, que el impío que se arrepiente vivirá, no morirá. Y qué bueno que nosotros todos los que estamos aquí reunidos en esta hora, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos hemos arrepentido. ¿De qué nos hemos arrepentido? De toda la vana manera de vivir, de todo el pasado, de todo aquello que hacíamos, no tomando en cuenta lo que Dios dice. Pero qué bueno que ahora nosotros ya lo podemos recordar y podemos decir lo que dice Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12 nos asegura el escritor sagrado. ¿Quién escribió Apocalipsis? Usted lo debería decir con libertad, porque aquí dice Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis en el capítulo 22 y en el versículo 12, he aquí yo vengo pronto. ¿Usted lo cree? Eso es verdad, mis hermanos. Como si se dijera ciertamente, les aseguro que el Señor Jesús viene pronto y viene con un galardón para recompensar a cada uno según sea su obra, según sea nuestra obra, porque Él lo que quiere es premiarnos. Él quiere premiarnos y entonces qué bueno que nosotros creamos esta palabra. Estamos viendo que Jesucristo es la verdad y todo lo que dice en este libro, que es la Biblia, que son las Sagradas Escrituras. ¿Usted le cree? ¿Es verdad? Probadme en esto, dice. Probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y os bendeciré. ¿Qué más sigue diciendo? Hasta que sobre y abunde. Hasta que sobre y abunde. Hermanos, para hacer eso hay que creerle a Dios. Para hacer eso hay que creerle a Dios, porque no se olvide que Jesucristo es la verdad. Yo le creí al Señor y por eso dije, vamos a construir un templo, vamos a construir un lugar donde nos reunamos los hermanos, los amigos, donde venga mucha gente para recibir a Jesús y sean edificados. Yo le creí y por haberle creído es que estamos aquí. Entonces hay que creerle al Señor. Y si nosotros le creemos, oiga lo que dice Mateo 21:21. Mateo 21:21. No se olvide que Jesucristo es la verdad y su palabra es verdad. Mateo 21:21. Oiga qué bonito esta escritura. Me dice de esta manera. Respondiendo Jesús le dijo, oiga, de cierto os digo. Te digo la verdad, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudares, no solo harás esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. De cierto, les digo la verdad. ¿Cómo decimos en Guatemala? ¿Cómo decimos en Guatemala? No le miento, sí, eso se dice también. Pero aparte de eso, un dicho popular, ¿cómo se dice en Guatemala? Es en serio. Ajá. Dicho de otra manera, ¿cómo se dice en Guatemala? ¿Ah? Mucha gente jura por Dios. Pero dice que no debemos de jurar. Hay gente que lo hace desconociendo. Ese es el problema. Cuando se desconoce, se dicen cosas que no son ciertas. Pero sí, es cierto. Pero en Guatemala decimos palabra de hombre. Se lo dije al principio.
asegurando y confirmando que ahí va a estar en esa reunión en tal lugar y a tal hora. ¿Y qué es lo que pasa? No llega, quiere decir que no cumple con esa palabra supuestamente de hombre, esa palabra firme, pero nuestro Señor Jesucristo sí cumple con esa palabra. En Marcos capítulo 10, en el versículo 29, no olviden el orden en que los escritores plasmaron estas citas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos capítulo 10, versículo 29. Ahí estamos ocupándonos de esta palabra, de cierto, os digo. Y aquí dice, respondió Jesús y dijo, mira, él es el que lo dijo, y yo no sé si en su Biblia todas las palabras que Jesús dijo aparecen en rojo, sobresalen. Al menos a mí me gusta usar esas Biblias donde es el Señor Jesús el que las dijo y el escritor las plasmó y la traducción la pusieron en rojo como para que nosotros las tomemos. Responde Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. De cierto os digo. Es decir, habrá una recompensa. Habrá una recompensa. Y hermanos, yo dejé mi trabajo creyéndole al Señor. Yo dejé mi trabajo hace 26 años creyéndole que Él es nuestro proveedor. Porque de eso se trata, mis hermanos. Que si nosotros obedecemos, hay recompensa para todos sus hijos, todos los creyentes. Y algo más todavía, en Juan 6:47, porque a lo mejor usted está pensando y dice, sí, pero eso nada más es de lo material. Sí, pero también qué bueno es que creamos a lo espiritual. Juan 6:47. Juan 6:47, oiga lo que dice, de cierto, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Y entonces, es cierto lo que dice Juan 11:25. En Juan 11:25, ahí nos lo recuerda también, y esto surgió a raíz de que las hermanas de Lázaro estaban tristes, estaban desconsoladas porque su hermano Lázaro había muerto y ya tenía 4 días de muerto. No tenía 4 días de muerto. Y entonces ellas dijeron, ya lleve, Señor, ya lleve porque ya tiene 4 días de estar vendado. En aquel tiempo no habían cajas mortuorias, no habían ataúdes, sino los vendaban. La familia los vendaba y los dejaba, así que hasta con los ojos cerrados. Y luego los depositaban en la cueva, en la caverna, y ahí estaban. ¿Y cómo los sellaban? Con una piedra. A ver si bien pesada esa piedra para que ahí nadie le moviera. Eso era lo que estaban argumentando las hermanas de Lázaro. Señor, ya llegue. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, del versículo 21, 11:21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo hará, te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y ahí es cuando Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postero. O sea que iba a transcurrir mucho tiempo, todavía como hoy, y Lázaro iba a seguir ahí. Pero el Señor le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, hoy muchos a esta hora o por la madrugada
murieron. De manera natural, de manera accidental, cualquiera que haya sido la forma. Pero si un día recibió a Cristo en su corazón, aquí dice que aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Eso quién le dijo? Jesús. Quiere decir que Jesucristo es la verdad y todo lo que Él dice es cierto. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntan a Marta. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Lo he dicho en otras ocasiones que los cristianos, que los hijos de Dios, nacemos dos veces. Los cristianos, los que nos están viendo a través de las redes sociales, si no lo saben, hoy se los contamos. Que los cristianos nacemos dos veces. La primera es físicamente. Usted ahora mismo estará recordando la fecha de su cumpleaños. Ese es el nacimiento natural. Pero luego nacemos de manera espiritual. ¿Cuándo es? Lo que le dijeron a Nicodemo. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Pues cuando nosotros nacimos de nuevo, es cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y esa es la fecha. Yo nací el 14 de abril de 1978. Y entonces usted ya sabe los años que tengo de la edad espiritual. Y aquí dice que el que cree en Cristo no morirá eternamente. Nosotros los cristianos morimos nada más una vez. Morimos una vez. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que morimos? Una vez en la física. Cuando cerramos los ojos, cuando dejamos de respirar en esta tierra, nosotros morimos físicamente. Pero los que no tienen a Cristo en su corazón y mueren, ellos mueren dos veces. Ellos mueren dos veces. La primera es cuando dejan de respirar en esta tierra, en este mundo, y luego son llevados al lugar del cementerio, a la sepultura, al nicho, cualquiera que sea el cementerio. De ahí no va a levantarse, sino hasta cuando sea la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, sin Cristo, ellos resucitarán para morir una segunda vez, que es la muerte segunda, le dice Apocalipsis. Así que nosotros los cristianos nacemos dos veces y morimos una. Los no creyentes, se dice los impíos o los inconversos, nacen una vez y mueren dos veces. Así es como está el asunto, y qué bueno es que nosotros vamos a resucitar, no nos vamos a quedar en esa tumba fría, porque vamos a resucitar y tenemos que creer lo que dice Primera de Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Carta a los filipenses, a los tesalonicenses, que están después de la carta de los colosenses. Ahí encontramos la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Oiga lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire cómo es que le dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos de Tesalónica? Les voy a decir una verdad. Les voy a decir una verdad que no quiero que la olviden, que la mantengan siempre en su mente. Esto es lo que se puede decir cuando se dice, tampoco queremos, hermanos,
e ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, qué bueno es creer todo esto. Qué bueno es creer toda esta palabra para que no nos entristezcamos. Y entonces, lo sigue diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta es otra gran verdad, mis hermanos. Una verdad que nosotros debemos de recordar, que debemos de tomar en cuenta, y se lo dice Pablo a los Corintios, que si Jesucristo no hubiera resucitado, qué triste sería nuestra predicación. Vana, dice, vana sería nuestra predicación. Y de ahí que la predicación, mis hermanos, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debe ser la predicación? Basada en la palabra de Dios. Y anoche les pregunté, ¿verdad? ¿Qué hace usted cuando una comida es bien sabrosa? Como en esos banquetes que se sirven. ¿Qué hace usted cuando la comida es bien sabrosa? Queremos más. Queremos más. Queremos que se nos repita. Y hermanos, qué bueno es que nosotros también prediquemos la palabra, que la predicación sea cristocéntrica, así es como se dice. También lo que usted dijo, que sea basada en la palabra de Dios, que sea cristocéntrica. Y aquí nos lo está diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quiénes fueron los que durmieron en él? Los cristianos. Los cristianos morimos habiendo recibido a Cristo. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Esto es también otra afirmación. Esto también es otra forma de asegurar que todo lo que encontramos aquí en la palabra es verdad. Es verdad porque es palabra de Dios y digna de ser alabada, le dice Pablo a Timoteo. Palabra de Dios, digna de ser alabada. Y entonces aquí sigue diciendo el escritor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Pero ya en el versículo 13, los que duermen en Cristo Jesús, o los que mueren en Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga, va a sonar la trompeta a Lázaro, le dijeron, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? Salió todo vendado, y el Señor le dijo a la familia, desatarle y dejarle ir. Desatarle y dejarle ir. Nosotros también hemos vendado muchas veces. Nosotros también hemos vendado a la familia. Hemos vendado a los hijos. Hemos vendado a la esposa. Hemos vendado al esposo. En vida. En vida. ¿De qué manera? Para nada servís. Nada bueno haces. Lo está diciendo, lo está vendando. Lo está aprisionando. Y entonces, bien me lo dijo mi mamá. Bien me lo dijo mi papá. Bien me lo dijeron los abuelos, que yo para nada servía. Lo están vendando. Y por eso es que muchos, anoche decían acerca de las amarguras, anoche decían acerca de los problemas, de las ansiedades, pero es porque han atado y han vendado a la persona. Ni para eso servís, ni para poner un clavo, dice. No, hay que decirles palabras de verdad, palabras que inspiren a la persona a seguir adelante. Y entonces, qué bueno que nosotros creamos aquí, porque luego el versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Hermanos, esa es palabra de verdad. Esa es palabra de verdad, palabra cierta, como la que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y en el versículo 11, ahí estaban los discípulos viendo, oyendo aquella enseñanza que el Señor les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dijo eso Jesús a los discípulos. El versículo 9 dice: y habiendo hecho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los discípulos se quedaron un poco perplejos. ¿Qué quiere decir la palabra perplejos? Un sinónimo. Se quedaron asombrados ver cómo el Señor Jesús ascendía. Se quedaron con la boca abierta, decimos, así coloquialmente, en Don Chapín, se quedaron con la boca abierta. Pero entonces, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, oigan, los cuales también les dijeron: varones galileos, varones de San Jorge, varones de todo el mundo, hermanos todos, oigan, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, oigan lo que dice: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces es cierto lo que dice Apocalipsis 22:12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Será cierto lo que el Señor nos dice a través de su palabra? ¿Verdad que sí? Es cierto. Y Juan capítulo 5 y en el versículo 24, Juan 5:24, estamos viendo que todo lo que oímos, si es predicación basada en la palabra de Dios, es verdad. Aquí dice en Juan 5:24 y 25, Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Cuántos lo creen? Entonces hay que practicarlo, hay que decirlo: Dios es espíritu, y ahora es, y la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, oigan, de verdad, hay que adorarle en verdad. Quiere decir, mis hermanos, que hay una adoración falsa. Hay una adoración falsa. Cuando se hace, cuando no se está viviendo como a Dios le agrada, como Dios manda. Aquí se lo está diciendo a la mujer samaritana. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Quiere decir que en ese momento la mujer samaritana todavía tenía sus dudas, como es probable que muchos en las congregaciones tengan sus dudas, y por eso no hacen lo que dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo que la palabra del Señor enseña, y nosotros lo deberíamos de practicar. El 14:15 dice: si me amáis,
guardad mis mandamientos. Y cuando se dice en la congregación, en un momento de euforia, en un momento de emoción, en un momento de alegría, ¿cuántos dicen amén? ¿Y cómo responde la gente? Aunque no crean lo que están oyendo, dicen amén. Y aunque digan amén, dice, si no hacen lo que dice la palabra de Dios, no están creyendo la verdad. Y entonces aquí esta mujer le dijo, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y oiga lo que le dijo Jesús, el versículo 25. Al 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. ¿Cuándo es que el Señor nos habla? ¿Cuándo es que el Señor nos habla? Cuando nosotros leemos su palabra, ya sea congregacionalmente o de manera individual. ¿Cuándo es de manera individual? Cuando estamos solos, cuando estamos en casa y leemos la palabra, Dios me está hablando. Muchos dicen, yo quisiera que Dios me hablara. ¿Oye usted eso? Yo quisiera que Dios me hablara y voy a orar 40 días y 40 noches para que Dios me hable con la Biblia a su lado. Y Dios queriendo hablarle, que abra su palabra para que Él hable y la gente no oye la palabra. Así que hay que creer porque todo lo que está aquí es cierto, todo lo que está aquí es verdad. Y Juan capítulo 8 y versículo 58, oiga lo que dice Juan 8, 58. Jesús le dijo, de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, que Jesús, mis hermanos, mucha gente no capta eso. Mucha gente no capta eso porque le está diciendo aquí, de cierto os digo. ¿Qué quiere decir de cierto os digo? ¿Qué quiere decir? Te digo la verdad, que antes que Abraham fuese, yo soy. Pero muchos creen que Jesús es hasta cuando nació en María, hasta entonces. No, pero Él ya existía. Él es el alfa y la omega, dice. Él es el principio y él es el fin. Y entonces, ¿por qué no creer lo que dice? Palabra de verdad. De cierto, os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, el Señor nos está diciendo una gran verdad, pero a veces nosotros no la creemos. Y por eso estamos como estamos. Por eso el mundo está como está. Que cada quien ha tomado su lado. El versículo 51 de Juan 8 dice 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Oiga, está hablando otra vez que nunca nos vamos a morir. ¿De qué muerte está hablando? De la muerte espiritual. Porque muerte física lo dice el escritor. No dice de cierto, pero dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y entonces, ahora aquí está diciendo el Señor, de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Qué bueno, mis hermanos, que nosotros creamos la palabra con todo nuestro corazón y entonces vamos a estar siempre preparados, siempre listos para cuando el Señor venga. Y cuando el Señor venga y suene la trompeta, nos iremos con Él. Nos iremos con Él y no nos quedaremos en la tumba fría, pero que hay que creer la palabra de Dios. Y así como esta escritura, hay muchas más que nosotros deberíamos de creer, como la de Deuteronomio
28:1. Deuteronomio 28:1, nosotros la deberíamos de creer. Y entonces, yo creí esta palabra desde que comencé y dije, bueno, entonces, aquí en Guatemala uno también puede superarse. Aquí en Guatemala uno también puede prosperar. A algunos no les gusta la palabra prosperar. Pues entonces, también aquí en Guatemala o en el país donde usted viva, uno también puede ser bendecido. Porque aquí dice, acontecerá, sucederá. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Oiga, dice todos. ¿Cuántos son los que a usted le gustan? Porque a algunos no les gustan todos. Algunos los clasifican. Y dicen este sí, este no, este sí, este no. Y por eso son cristianos a medias. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar no es ponerla en un cajón. Guardarla no es ponerla en una repisa, sino es para cumplirla, sino para obedecerla. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra o en práctica todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Oiga, dice que nos pondrá por cabeza y no por cola. ¿Cuánto lo creen? Dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y oiga lo que sigue, como consecuencia. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Donde quiera que vivamos, allá en la montaña, se van a dar buenos whiskyles, se van a dar buenos repollos, así como se dan allá en Quetzaltenango. Se produce, hermanos, porque la bendición de Dios está. Por eso es que ya no hay cárceles allá. Por eso dice aquí, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Oiga, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. O sea, las mamás esperando van a tener bebés. ¿De qué manera? Fuertes, saludables, hermosos. Hasta podrían ser gemelos. Porque aquí dice, bendito el fruto de tu vientre, del ser humano. Bendito el fruto de tu tierra, oiga, las hortalizas. El fruto de tus bestias, el ganado. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿No será eso bendición de Dios? Es palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, mis hermanos. Y si nosotros la creemos, qué bueno. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. ¿En qué se hace la arteza de amasar? El queso, el pan y todo lo demás. Mire, la arteza de amasar y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Dónde se repite esta bendición? ¿Dónde se repite en la Biblia esta bendición, esta verdad? Dicho de otra manera. En el Salmo 121 dice que bendita será nuestra salida y bendito nuestro regreso, nuestra entrada, porque Él lo ha dicho. Eso es verdad, mis hermanos. Solo es asunto de que lo creamos. Voy a caminar creyendo lo que dice Isaías 45. Si yo leo Isaías 45, ahí me asegura el profeta Isaías que el Señor, nuestro Dios, va delante de nosotros. Usted lo puede personificar y decir, Él va delante de mí, rompiendo puertas de hierro y cerrojos de bronce. Eso es lo que dice Isaías 45:2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos
hierro haré pedazos. No va a necesitar un caimán. No va a necesitar un caimán para hacer pedazos los cerrojos de bronce, porque el Señor lo ha prometido. Y entonces, qué bueno que nosotros le creamos, mis hermanos, que nosotros le creamos, y entonces se cumple lo que dice Hebreos 11:1. Hebreos 11:1, que dice: de manera parafraseada, y yo le digo, fe es creer que lo que Dios dice es cierto. Oiga, fe es creer que lo que Dios dice es cierto. Hay versiones donde, por lo menos la que nosotros leemos, a veces está un poco complicada y decimos nosotros, pero ¿qué es lo que significa esto? Me acaba de estar diciendo un amigo que él lee la Biblia, pero no la entiende, dice. Bueno, es razonable, y para eso se necesita ser y actuar como lo hizo el eunuco. ¿Cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Y para eso nos reunimos. Venimos para aprender. Lo mismo con Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza o la seguridad de lo que se espera. ¿Qué está esperando usted? La convicción de lo que no se ve. Y entonces, eso parafraseado en otras versiones, usted lo va a encontrar de una manera más fácil en la versión internacional, en la versión Dios habla hoy, que dice que fe es creer que lo que Dios dice es cierto, es verdad, dicho de otra manera. Dice Jehová del 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Hermano, y eso es posible, y eso se cumplirá, aunque seamos cristianos, que los brujos nos quieran hacer daño. Oiga lo que dice Isaías 54:17. No hay necesidad de que usted vaya al brujo. Usted nada más crea la palabra, porque aquí dice Isaías 54:17. Estamos hablando acerca de versículos que son verdad, que son ciertos, que son seguros. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti. Aunque le tiren limones, aunque le tiren ruda, aunque le tiren chilca, y aunque le tiren cosas ahí armadas, dice: ninguna arma forjada contra ti o contra mí, le puede decir usted, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y por el contrario, dice aquí: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esos chismes y esas habladurías y esas cosas que hacen, que no tendrá valor. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Cuántos son siervos de Jehová? ¿Cuántos son hijos de Dios? Hermanos, esto es lo que debemos de creer. No se olvide que Jesucristo es la verdad y su palabra es verdad. Y en ella nosotros nos debemos de afianzar. Y si aquí dice, aunque tenga usted sueños malévolos, sueños perversos, sueños tenebrosos, usted recuerde la palabra: ningún arma forjada contra mí prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra mí en juicio. Esta es la herencia. ¿En cuánto les gustan las herencias? Mire, qué bueno es que nosotros nos aferremos. Vemos la herencia que Dios tiene para nuestra vida. Hermanos, las herencias terrenales, si no se administran correctamente, ¿qué pasa? Se terminan, se malgastan, se pierden, se echan al olvido, porque eso es lo que ha pasado con muchos, que les dejaron fincas. El papá de mi esposa al tío le dejaron una finca, y después nosotros lo vimos viviendo aquí en La Limonada. Hermanos, ese tipo de herencias, cuando no se administran correctamente, se terminan. Pero esta herencia de la que habla Dios
en su palabra, hermanos, es una bendición. Es una bendición y nosotros deberíamos de apropiarnos de esa bendición. Ya vimos el 7 que dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos subirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Mira, aquí hemos tenido siembras de maíz, elotes hermosos. ¿Por qué razón? Porque está la bendición de Dios. Dice, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Oiga, Él es el que jura la bendición. Porque por cuanto guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Oiga, ¿quién con una luz se va a perder? La palabra de Dios dice que lámpara es a nuestros pies su palabra. Y lo estoy personificando, porque ahí dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bueno, mis hermanos, que nosotros guardemos los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Si anduvieres en sus caminos. Y dice también, ¿con qué limpiará el joven su camino? Hermanos, los caminos en este mundo están averillados, están arruinados. La palabra de Dios es verdad. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Oiga lo que dice. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Y cuál es el nombre de nuestro Dios? ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y cuando se predica y cuando se pide en el nombre de Jesús, hermanos, la predicación tiene resultado. La predicación tiene resultado cuando se predica en el nombre de Jesús. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Oiga, y dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra y en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Oiga, eso es lo que dice el capítulo 45 de Isaías, que irá delante de nosotros y se lo está diciendo a Ciro. Pero hermanos, Ciro, por ser un hombre obediente a Dios, ahora aquí le está diciendo, yo iré delante de ti y empezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerradas de hierro haré pedazos. Preste la atención a lo que sigue. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y aquí le está diciendo que Él te hará tesoros y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu tierra, de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Oiga, el Señor tiene tesoros, mi hermano. Por eso es que dice Filipenses 4:19, mi Dios pues proveerá conforme sus riquezas en gloria. Y a Jehová también le dice, también le asegura que de él es el oro y de él es la plata. Y aquí está diciendo, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir la obra de tus manos. A Josué le dijeron, todo lo que la planta de tus pies pise, eso será bendito. Y ahora aquí están diciendo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no podrás prestar. Qué bendición, mis hermanos, cuando nosotros atendemos la palabra de Dios, y entonces
vamos a caminar con esa seguridad. Hagámoslo, mis hermanos, tenemos su palabra y de esta manera vamos a decir, como dijeron los discípulos, ¿a quién iremos? En Juan capítulo 6 dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, palabras de verdad, palabras con seguridad, palabras que no mienten, palabras que aseguran que nos va a ir bien? ¿A cuántos quieren que les vaya bien? Yo quiero que me vaya bien. Y si le creemos a Dios, nos va a ir bien. Oremos al Señor para que nos vaya bien. Y los que nos escuchan a través de las redes sociales, pues seguro que ellos también quieren que les vaya bien. Lo único que hay que hacer es recibir a Jesús en su corazón y de esta manera tomar esta palabra. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Gracias te damos, oh Dios, por el privilegio que tenemos de oír tu palabra. Gracias, Señor. Gracias te damos con todo nuestro corazón. Bendice a mis hermanos, bendice a los oyentes que a través de las redes sociales también están atentos para ser edificados. Gracias con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales para más mensajes de edificación.